Pablo nos aconseja y nos dice: mira pues con diligencia cómo andáis. Y nos dice que debemos andar no como necios, sino como quienes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Porque los días son malos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el cristiano en este tiempo final debe saber cómo está andando. Y dice aquí, no como necios, sino como sabios. Cuando tú lees en las Sagradas Escrituras la expresión necio, usualmente se refiere a las personas mundanas, a las personas que no conocen a Dios. Dice el salmista David, dice: el necio en su corazón no hay Dios, y hacen obras abominables. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, allí se nos habla también de los necios. Y el necio es aquel que reniega de Dios, que reniega de la existencia de Dios. El necio es aquel que vive alejado de Dios, sin saber de Dios y sin querer tener una relación personal con el Señor. Ese es el necio, tonto, se pudiera traducir como tonto. Incluso hasta como estúpido también se pudiese traducir. Esa expresión necio, tonto. Puedes buscar, ¿verdad?, los diferentes sinónimos de esa palabra. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que no andemos como tontos, como gente, ¿verdad?, que no conoce a Dios, sino como gente que sabia, que sabe aprovechar bien ¿qué cosa? El tiempo. Es interesante esa declaración porque hoy en día estamos viviendo en una cultura donde la mayoría de la gente no sabe administrar correctamente ¿qué cosa? Su tiempo. Y vemos claramente que el necio, el mundano, el que no conoce a Dios, invierte su tiempo ¿en qué cosa? En necedades, ¿sí o no? En estupideces, como bien mencionó, ¿verdad?, nuestra hermana allá atrás, en cosas tontas y vanas, y como dice Jonuel aquí. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo: mira, hermano, no andes como los tontos, como los necios que invierten su tiempo ¿en qué? En cosas necias y vanas, sino que debemos ser sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo son días ¿qué? Son días malos, son días difíciles, son tiempos peligrosos, son días, mis amados hermanos, donde tenemos que estar agarrados de la mano poderosa ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero hoy en día la gente invierte su tiempo en cosas tontas, en cosas vanas, lamentablemente. Y mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién. La voluntad del Señor. Y esas dos declaraciones que subrayé ahí me acuerdan muy bien a una parábola que hiciera Jesús, y es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Esa parábola de las 10 vírgenes nos está hablando acerca de la iglesia del tiempo del fin, de la iglesia que salió, dice el texto bíblico, que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. O sea, está hablando de cristianos, pero que dentro de estos cristianos habían 5 vírgenes que eran prudentes o sabias, y 5 vírgenes que eran necias o fatuas o insensatas. ¿Se acuerdan de eso? Y lo interesante es saber que cuando usted lee la parábola de esas 10 vírgenes, el Señor le dice: mira, las vírgenes fatuas fueron aquellas vírgenes que salieron a recibir al esposo, pero que no llevaron consigo aceite extra juntamente
con el que tenían sus lámparas. Pero las vírgenes prudentes fueron aquellas que llevaron su lámpara con aceite en ella, pero aparte en sus vasijas llevaron ¿qué? ¿Aceite qué? Aceite extra, para por si acaso se tardaba el esposo en llegar, pudiesen entrar a la boda. En eso se ve la diferencia del fatuo y de la savia, ¿verdad? Y sabemos claramente que las 10 vírgenes se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Las vírgenes prudentes aprovecharon bien el tiempo. Se demoraron más, claro que sí, se demoraron más preparando ¿qué cosa? La vasija aparte. Aprovecharon bien el tiempo. A la medianoche se oyó ese clamor, salgan a recibirle. Y dice el relato bíblico que las que tenían aceite extra en sus vasijas pudieron aparejar su lámpara, que es la palabra de Dios, y pudieron entrar a la boda. El aceite extra que está hablando aquí la parábola es el Espíritu Santo de Dios. Es ese aceite extra que necesitamos para poder entrar ¿en dónde? En la boda. Para poder entrar en el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo, la cual necesitamos en nuestra vida para poder ser salvos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora nos sigue diciendo, mira, por tanto no seáis insensatos, o sea, como esas vírgenes fatuas que no se prepararon con ese aceite del Espíritu Santo en sus vidas, sino que se conformaron con esa primera experiencia de la salvación. Y no siguieron cultivando en sus vidas la presencia del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, sino que seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Que seamos llenos ¿de quién? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo estamos andando en este tiempo final? El apóstol Pablo nos está diciendo que el cristiano debe buscar todos los días, a cada instante, a cada minuto, a cada momento, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno de los aquí presentes esté lleno de su presencia. Ese es el deseo de Dios. La pregunta es, próximo Nachel, la pregunta es, ¿por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué usted necesita ser lleno de esa persona divina? ¿Por qué razón? El apóstol Pablo nos dice, mira, no llenes tu vida de vino o de cualquier otra cosa necia, ¿verdad? Que esté ocupando tu tiempo, la prioridad en tu vida y en la agenda de tu semana, sino que debemos llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Esa debe de ser la prioridad todos los días de nuestra vida, buscar esa presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué razón necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Pues ese es el tema en esta hora. Próximo, número 1. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Pues mira, lo necesitamos, muy importante, para experimentar en nuestra vida, ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. ¿El nuevo qué? El nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo, un principal de la sinagoga de los judíos, le dijo, mira, Nicodemo, te aseguro que el que no nace de agua, ¿y de quién? Y del Espíritu Santo, ¿qué sucede? No puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo fue más que claro y enfático. Nosotros necesitamos experimentar en nuestra vida un nuevo nacimiento porque tenemos un problema con nuestro primer nacimiento.
El primer nacimiento que tuvimos fue nuestro nacimiento, ¿verdad?, carnal, el que todos hemos tenido. Pero tenemos un problema si nos quedamos únicamente con ese primer nacimiento, porque dice el Señor, lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne es. Así que todos hemos nacido de la carne, ¿sí o no? ¿Y cuál es el resultado de nacer de la carne? Pues que somos ¿qué? Carnales. Y nos gusta hacer ¿qué cosa? Las cosas de ¿qué? De la carne. Y las cosas de la carne van en contra de las cosas ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y dice el Señor, mas lo que nace del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Es espíritu. No te asombres que te haya dicho Nicodemo, es necesario ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Así que Jesús es claro y enfático. Nosotros necesitamos nacer del agua y nacer ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muchos de nosotros lamentablemente nacemos del agua, pero nuestro corazón no fue entregado por completo a Cristo y no hemos experimentado la conversión en nuestra vida. El cristiano tiene que nacer de dos cosas: del agua en el bautismo y del Espíritu Santo. Porque muchos nacen del agua, pero continúan siendo ¿qué cosa? Carne, y más carnales que el Señor los reprenda. ¿Entienden el punto, verdad? Jesús dijo, lo que nace del Espíritu es ¿qué cosa? Es espíritu. Y esto tiene doble aplicación. Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Eso tiene doble aplicación y la vamos a ver en esta hora. La primera aplicación que queremos mencionar es que ciertamente el que no recibe en su vida el bautismo del Espíritu Santo de Dios, como vivo en la parábola de las 10 vírgenes, no puede entrar a la boda. No puede entrar en el reino de los cielos el que no esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos prepara, es el que nos santifica, es el que nos purifica, es el que nos hace aceptos para poder entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Y eso tiene un porqué, que es la segunda aplicación que tiene que ver con esa declaración. No puede entrar en el reino de Dios. Me explico. Jesucristo dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. ¿Lo dijo o no lo dijo? Juan el Bautista predicó, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y Jesús dijo, ya el reino de los cielos llegó, ya está entre vosotros, haciendo referencia de que el reino de los cielos es una persona, y esa persona no es otro sino Cristo. Y ciertamente el Espíritu Santo de Dios, la cual es depositado en el corazón de los creyentes. Me explico más. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, escúchelo bien, orar tiene sentido. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, leer la Biblia tiene sentido y propósito en mi vida. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios tiene sentido en mi vida. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, busco agradar a Dios. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, venir a la iglesia tiene sentido en mi vida. No me aburre. No me aburre. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, amar al prójimo y hacerle bien al prójimo tiene sentido en mi vida. En otras palabras, puedo entrar en el reino de Dios. Porque las cosas del Espíritu, escúchelo bien, son locura
para los que se pierden. Y las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. En otras palabras, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, leer la Biblia no tiene ningún sentido. La Biblia me aburre. Cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, orar no tiene ningún sentido. Al contrario, me aburre. Las cosas espirituales te aburren y te enzorran porque usted no está en el Espíritu. ¿Usted está en qué cosa? En la carne. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y por eso yo necesito nacer de nuevo, porque en el reino de los cielos, Cristo es el centro de adoración, de alabanza, de devoción de toda la creación. Es Dios. Y para que Dios sea una motivación en mi vida, yo tengo que conocerle. Y tengo que tener una experiencia personal y real con Él, para que eso sea una devoción en mi vida. Porque si yo estoy en la carne, entrar al reino de los cielos va a ser una tortura. Porque allí, próximo, Nachel, allí no vamos a hacer nada de lo que dice aquí. Y mira lo que dice, ¿cuáles son los frutos de la carne? Si yo estoy en la carne, me deleito en las obras de la carne. Mira lo que dice Pablo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice Pablo, no heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios. Eso no lo dice John Santos, eso lo dice Pablo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que está en la carne se deleita, se regocija, se goza en pegarle cuernos a su mujer. El que está en la carne. El que está en la carne se goza en tener envidia y vivir codiciándole la vida al otro y qué sé yo. Y nada de eso va a haber ¿en dónde? En el reino de los cielos. Por lo tanto, va a ser una tortura para esa persona estar en el cielo. En el cielo va a haber gente pecadora transformada por la gracia de Dios. Eso es lo que va a haber allí. Gente que nació de nuevo del Espíritu Santo y que se goza en hacer la voluntad ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Próximo, Nachel. Pues mira, ¿cuál es el fruto de la vida de aquel que ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu? Bueno, Jesús dijo en Gálatas 5, 22 y al 25 a través de su apóstol Pablo, pero el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio ¿qué? Dominio propio. Contra tales cosas que ¿qué? No hay ley, no hay condenación de la ley. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que mi amado hermano, usted necesita nacer de nuevo para poder vencer a través del poder del Espíritu Santo todas esas tendencias raras que nosotros tenemos, que heredamos. Vamos, miren esta otra cita, próximo Nachel. Miren esta cita maravillosa del deseado de todas las gentes en la página 624 y 625, donde nos dice la sierva del Señor. El Espíritu iba a ser dado, escuchen esto, como agente regenerador. Y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil.
El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Y mira lo que dice la sierva: el pecado podía ser resistido y ¿qué más? Y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud ¿de qué? Del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu Santo es purificado ¿qué cosa? ¿De qué cosa es purificado? El corazón. ¿Por qué el corazón? Porque Jesús dijo que del corazón, la mente, es donde sale ¿qué cosa? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las orgías, la borrachera, la maledicencia, todo lo malo se origina ¿dónde? En la mente, en el corazón. Y este corazón tiene que ser ¿qué? Purificado, limpiado de toda esa suciedad. Pues mira, eso es posible a través del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la sierva del Señor: por el Espíritu Santo llega a ser el creyente partícipe de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, que no es otra cosa que el carácter de Dios, que ya lo vimos en Efesios capítulo 5. Cristo ha dado su Santo Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, ya sean hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Poderosa cita. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero hoy en día queremos vencer el pecado por nuestras propias ¿qué? Por nuestras propias fuerzas. Queremos primero purificarnos a nosotros, la cual usted no va a poder jamás, para entonces entregar mi vida ¿a quién? A Cristo. Ven tal como estás, le dijo Cristo a Nicodemo. Usted tiene que nacer del agua y del Espíritu. No importa cuánto conocimiento teológico usted tenga, no importa cuántos cargos usted tenga, tú necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. Entonces entrarás en el reino de los cielos. Porque hay una obra que solamente Dios puede hacer en tu vida. La obra de cambiar un corazón, cambiar una mente, de purificar, de modificar la mente, los pensamientos, solamente lo puede hacer el poderoso Espíritu de Dios. Y mira lo que dice la sierva. El Espíritu Santo, dice ahí, es ese poder divino que nos capacita para vencer todas las tendencias hacia el mal, ya sean hereditarias o cultivadas. ¿Qué significa esa palabra hereditaria? Hereditaria. Que lo recibe, ¿verdad? De la familia, de esa herencia genética. Muchos dicen, no, es que palo que nace doblado, ¿qué? ¿Han escuchado el refrán, verdad? Palo que nace doblado, jamás ¿qué cosa? Su tronco endereza. Él nació así. Él nació así. Él nació así y lo heredó de papá o de mamá o del abuelo o de la abuela o del tatara. Lo heredó de aquel. Tú saliste a tu papá, puro padre. Pues no importa cuál sea la tendencia hacia el mal que usted haya heredado de su padre, de su madre, de quien sea.
Hay poder en el Espíritu de Dios para vencer esas cosas raras y feas que heredamos de la familia. Así que aquí no hay excusa. No es que yo nací así, que mi papá tenía ese genio volado del demonio y eso lo heredé de él. Lo justificamos, pues mira, hay poder en el Espíritu Santo de Dios para vencer eso. Es que me encanta estar con muchas mujeres a la vez, eso lo heredé de mi abuelo. Y mi abuelo le encantaba estar con aquella mujeriego era. Y eso yo lo heredé no importa cuál sea la tendencia hacia el mal. Hay poder en Cristo Jesús para vencer eso. O ya sea que lo hayamos cultivado, esa es otra declaración que dice, ¿qué es cultivado? Que usted mismo ¿qué? Lo desarrolló. Usted lo cultivó, no fue heredado. Nadie en casa fumaba ni bebía, pero usted fuma y bebe. Eso usted lo cultivó por su propia cuenta. Pues no importa cuál sea el mal hábito, hay poder en el Espíritu de Dios para vencer el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Así que mi amado hermano, no hay excusa. No hay excusa. Y usted dice que yo no puedo, y yo intento, lo intento. Es que por tus propias fuerzas jamás vas a poder. Usted necesita en su vida nacer de nuevo. Cuando usted nazca de nuevo, cuando usted le entregue su corazón a Cristo, cuando usted se rinda a Cristo, el Espíritu de Dios hará esa transformación en su vida. Solamente entrégate por completo a Jesús. Todo tu corazón entrégaselo a Cristo y el Señor hará una nueva creación para gloria y honra de su nombre. Necesaria para la vida eterna. Porque los que practican tales cosas, mi amado hermano, no heredarán el reino de Dios. Y son palabras fuertes esto que estoy hablando, pero es la verdad. Hoy en día queremos excusar el pecado. Hermano, si usted no nace de nuevo, si usted no nace del agua y se refleja en su vida el Espíritu y el carácter de Dios, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Esto no es por obra. Esto no es por obra. Esto es por la gracia transformadora de Dios, que somos salvos en Cristo. Próximo, Nachel. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Pues ya vimos, para nuestra salvación, ciertamente. Para conocer y obedecer, ¿qué cosa? La verdad. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Para yo poder comprender las Sagradas Escrituras, que es la verdad de Dios, yo necesito recibir en mi vida al Espíritu Santo de verdad. Porque el que inspiró las Sagradas Escrituras no fue otro, sino el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad. Así que para yo poder comprender la verdad de Dios, yo necesito ser lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Yo lo necesito en mi vida para poder comprender, y no solo eso, sino nos hará saber las cosas que habrán de venir a través de la palabra de Dios. Muchos no comprenden la verdad de la palabra de Dios. Dicen, yo leo, pero no entiendo. Hermano, usted necesita pedirle al Espíritu Santo que abra su entendimiento, que lo capacite, que le enseñe, y el Espíritu Santo lo hará. Y mira lo que dice aquí. No solamente el Espíritu te da o te revela la verdad, sino que mira lo que dice Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean ¿qué? Multiplicadas. Así que no solo basta con conocer la verdad,
Porque muchas veces como adventistas del séptimo día conocemos muy bien qué cosa, la verdad. ¿Cómo es, hermana? Pero no la qué, pero no la vivimos. Así que para yo conocer y obedecer esa verdad que el Espíritu Santo me revela, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que mi amado hermano, usted necesita no solo conocer la verdad, sino usted necesita obedecer esa verdad, y es posible a través del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Próximo, Nachel. ¿Por qué yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Pues mira, para llegar a ser ¿qué? Hijo de Dios. Dice Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice él? Estos son hijos de ¿quién? Son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Y mira lo que sigue diciendo este texto maravilloso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para yo acercarme a Dios el Padre en la confianza que tiene un padre y un hijo, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era la relación que tenía Cristo con su Padre? ¿Cómo era? Era bien ¿qué? Era bien íntima, bien close. Y Jesús decía, Padre, te doy gracias, porque siempre me oye, porque siempre estás a mi lado, porque siempre me escuchas, porque me bendices y me ayudas en mi ministerio. El Padre se glorificaba y el Hijo tenía una confianza tan tremenda en su Padre. Y eso era posible a través del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús fue bautizado y lleno del Espíritu de Dios. Y esa misma experiencia que tuvo Cristo acá cuando se encarnó, es la misma experiencia que tú y yo podemos tener con nuestro Padre Celestial. Podemos llamar a Dios Abba Padre. Esa expresión Abba denota cariño, denota cercanía e intimidad. Eso significa papá o papito. Eso significa Abba. Es la forma hebrea en el cual los hijos se dirigían hacia su padre. Abba, papá, papito. Era algo íntimo. Así que para yo poder acercarme a Dios en esa confianza de hijo, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque muchas veces nos acercamos a Dios con una desconfianza, entendiendo como que si a Él no le importaran tus problemas, como si a Él no le importaran tus necesidades, como si a Él no le importara tu dolor, tu sufrimiento. Hermano, usted no conoce a su Padre Celestial. Porque el Padre Celestial se interesa en tu problema y en tu necesidad, así como los padres se interesan por las situaciones de sus hijos. ¿O a qué padre no le interesan las situaciones de sus hijos? Los problemas de sus hijos, las situaciones de sus hijos. ¿A qué padre no le interesa y le duele cuando su hijo está enfermo, cuando su hijo está atravesando alguna situación difícil? ¿A qué padre no le conmueve? Y no solo le conmueve, sino que está dispuesto a mover cielo y tierra por ayudar a quién, a ese hijo a salir de esa situación. Ese es el Dios de la Biblia. Pero para eso yo necesito conocer a quién, al Padre Celestial a través del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da a mi espíritu
confianza y seguridad de que somos hijos de Dios. Y si hijo, mire lo que dice ahí, también heredero y coheredero en Cristo Jesús. Heredero de todas las bendiciones que hay en la palabra de Dios a través de Cristo Jesús. Próximo. Este punto es muy importante. ¿Por qué tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Y eso tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Para conocer a Dios de forma que experimental. El cristianismo no es una simple religión, como el islamismo, el hinduismo, el budismo y por ahí para abajo todo lo que termina en ismo. No, el cristianismo va más allá de una simple creencia, una simple teoría. El cristianismo es una experiencia real con el Dios real que hizo los cielos y la tierra y todo lo creado. Es una experiencia, es una vivencia, es un estilo de vida, es un día a día, como pasó con este muchacho, con Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Que caminaba todos los días ¿con quién? Con Dios. ¿Y Dios qué hizo? Se lo llevó. Dios se lo llevó. Porque esa es la experiencia que desea tener el Dios de la Biblia con cada uno de nosotros. Una experiencia real con Él. Conocerle a Él, así como Él te conoce. Y mira lo que dice Juan 4:13 en su primera epístola. En esto conocemos que vivimos en Él y Él vive en nosotros, en que nos ha dado ¿de quién? En que nos ha dado de su Santo Espíritu. Recuerde, mi amado hermano, que nosotros todos somos templo del Dios viviente. El templo de Dios no son estas 4 paredes, escúchelo bien. El templo de Dios no son estas 4 paredes. No. La Biblia me dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y está haciendo referencia a la iglesia. A cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ese templo en el cual el Dios viviente desea ser morada y santificar con su presencia santa y bendita toda nuestra vida. Y mira lo que dice aquí. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese texto es muy importante que lo entendamos. Porque aquí me está hablando de que el cristiano debe conocer a Dios. Cuando a ti te pregunten, ¿por qué tú eres cristiano? Que podamos responder, yo soy cristiano porque conozco a Cristo. Y Cristo ha cambiado y transformado toda mi vida. Y yo necesito cada día conocerle ¿qué? Más. Porque a la medida en la cual usted conoce a Cristo, su vida es transformada. Su vida es cambiada. En la medida en que usted conoce a Cristo, usted entenderá, escúchelo bien, que nada en este mundo se compara con conocer y experimentar el maravilloso amor de Cristo. Por eso es que el que conoce a Cristo no puede retornar atrás. No puede. Contra viento y marea, pero se queda ahí. Porque conoce a quién. A Cristo. Es la perla de gran precio. El que encuentra a Cristo, el que conoce a Cristo, tiene todo como pérdida y como estiércol, como dijo el apóstol Pablo. Lo deja
todo por seguir recibiendo más y más de la gloria del Señor. No se compara, hermano, nada. Pero para eso usted necesita conocer a Cristo. Por eso es que a mucha gente se le hace tan difícil entregar su vida a Él, porque todavía no lo ha, ¿qué? No lo ha conocido. Es que, chacho, no es que no puedo, es que no lo has conocido. No lo has conocido todavía. Y es así. Así que, mi amado hermano, para yo conocerle es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está disponible para que nosotros conozcamos a Jesús. Jesús te conoce. Jesús conoce tus pensamientos, tu acostar y tu levantar, Él lo conoce. El Señor conoce todo acerca de ti. Y Jesús dijo que mis ovejas me conocen así como yo las conozco a ellas. La pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes una experiencia real con Cristo? ¿Estás enamorado de Cristo? Porque esa es otra. En la medida en la que el cual tú vas conociendo a este ser maravilloso, es que usted se enamora. Así como pasa en las relaciones de pareja. Tienen que conocerse día a día y día a día. Día a día tiene que haber ese momento de intimidad. Si no está ese momento de intimidad en una relación de pareja o matrimonial, ¿qué sucede con el tiempo si no se da? Se enfría la relación. ¿Y qué pasa? Se muere. Lo mismo es con Cristo. Si ese tiempo de calidad y de conocernos no se da, ¿qué sucede con Cristo? ¿Qué sucede con la vida espiritual? ¿Qué sucede? Conmigo, exacto. Se enfría la cosa y se muere. Así que para yo enamorarme de Cristo, yo tengo que pasar tiempo con Él, en oración y en estudio de su palabra, confiando en sus promesas. Próximo, número 5. ¿Por qué yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Pues mira, muy importante para ser sellados y vivificados para el día de la redención. Y voy a acelerar. Dice Efesios 4:30, y no entristezcáis ¿a quién? Al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Queremos ser salvos, sí o no? ¿Queremos ir al cielo, sí o no? Claro que sí. ¿Queremos participar del día de la redención, sí o no? Claro que sí. Usted necesita ser sellado por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Mire esa declaración, qué interesante, qué gloriosa. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? ¿Quién lo resucitó? ¿Quién lo resucitó? Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Ahí lo dice ahí. Y si el Espíritu de aquel, ese aquel es el Padre. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo que habita ¿en dónde? Que habita en vosotros. Así que en el momento de la resurrección, cuando todos esos cementerios y todas esas tumbas se abran y todos esos muertos vengan a la vida, va a ser por la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios. Que todos esos huesos secos van a salir a la vida.
a través del Espíritu Santo. Así que yo necesito ser sellado por el Espíritu de Dios, próximo para ser vivificado cuando Cristo venga, ¿verdad? Si es que hemos ido al descanso. Muy importante, para el cumplimiento ¿de qué? De la misión. Todo es el Espíritu. Si usted se ha fijado en este tema, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana es el Espíritu Santo. Todo. Principio para mantenerse y para llegar al cielo y para cumplir con la misión de Cristo. Yo necesito el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Lucas 24, 49, 46, 49, está hablando Jesús. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Está explicándole Jesús a los discípulos luego de resucitar. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. Los discípulos tenían una gran comisión: predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Tremendo desafío. ¿Por qué tremendo desafío? Porque Jesús les estaba dando una misión imposible de cumplir, humanamente hablando. Usted está escuchando eso. En todas las naciones. Y esta gente era sin estudio, esta gente eran pescadores en su mayoría, cobradores de impuestos. Imposible de cumplir humanamente hablando. Esta gente no sabían 7 idiomas, 8 idiomas, 10 idiomas, 20 idiomas para entonces predicarle a un chino. Una tarea difícil de cumplir. ¿Por qué? En ese tiempo no había libertad religiosa. No había libertad religiosa. Por algo crucificaron y mataron a Cristo. La iglesia judía estaba en contra del cristianismo. El imperio romano era el que tenía el control y tenían oposición política también, porque el César era considerado como si fuese Dios en la tierra para los paganos. Así que tenían una gran oposición en todos los aspectos, pero Jesús les dijo, tienen que salir a predicar este mensaje. ¿Qué hicieron los discípulos? Entendieron su fragilidad, entendieron sus limitaciones, entendieron que solamente bajo la promesa de Cristo, de ese poder divino, ellos podían cumplir la misión. ¿Y qué pasó? Próximo, Nachel. Próximo, dice Hechos 1, 4 al 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de nuestro en muchos días. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para el cumplimiento de la misión, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque si en aquel tiempo fue difícil
Imagínese en este tiempo, donde que el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús está padeciendo persecución y es ridiculizado. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Próximo, Nachel. Miren esta cita. Dice la sierva del Señor: el Espíritu Santo es una necesidad imprescindible en la testificación personal. ¿Qué significa imprescindible? ¿Cómo es, Will? Necesario, insustituible, ¿verdad? Prioritario. Necesidad imprescindible para la testificación personal. El Espíritu Santo conoce todo acerca de quién, de usted, así como respecto a la persona interesada. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para así saber cuándo acercarnos a otra persona, de qué tema podremos hablar, hasta dónde llegar, cuándo instar a la otra persona y cuándo darle tiempo para que piense. El Señor nos guiará también para que en cada situación podamos usar el texto bíblico apropiado. En tan solo un instante, escucha esta cita, en tan solo un instante, en otras palabras, en un abrir y qué, y cerrar de ojos, eso es un instante. El Espíritu Santo transformó a ignorantes pecadores en los mejores predicadores del mundo. Y yo digo, gloria hacia el nombre de Dios. Porque no importa cuál sea tu estatus social, económico, tu raza, tu sexo, tu nacionalidad, tu crianza, de dónde tú vienes, no importa. Usted lo que necesita en su vida es el bautismo del Espíritu Santo para poder cumplir con la misión de Cristo. Serás el mejor predicador del mundo. Eso es lo que usted necesita para cumplir la misión. En un instante, dice la sierva, supieron más de Cristo que lo aprendido en 3 años de hablar con el maestro más grandioso de todos. Cuando estaban con Cristo y Jesús les enseñaba, siempre los discípulos decían: maestro, explícanos, porque no entendemos lo que nos estás diciendo, no sabemos lo que nos estás diciendo, no comprendemos. De hecho, cuando Jesús lo crucifican, ellos dijeron: pensábamos que este era el Mesías que venía a redimir a Israel. No comprendían el mensaje de Dios y de Cristo, la misión de Cristo no la comprendían. Pero dice la sierva del Señor que ellos anduvieron 3 años con el maestro. ¿Cuántos años usted lleva en la iglesia? No me tiene que decir. Pero esto no se trata de cuántos años usted lleva aquí en la iglesia. Para usted ser el mejor predicador del mundo, usted no tiene que llevar años en la iglesia. Para usted ser el mejor predicador del mundo, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y eso usted lo puede pedir ahora. Y en un instante Cristo Jesús te va a capacitar para cumplir con la misión. No es cuánto tiempo usted lleve aquí, es cuánto usted tiene del Espíritu de Dios. Cuando somos poseídos por el Espíritu Santo de Dios,
no existe ningún tipo de circunstancia, sin importar lo difíciles que sean, en las que Dios no puede presentar un testimonio con éxito por medio de cada uno de nosotros. ¡Wow! No importa la circunstancia, puede ser en una cárcel, puede ser en su trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser con su familia, en una fiesta, puede ser donde sea. Dios se va a glorificar. Y sigue diciendo, próximo, Nachel, que el tiempo se me fue. La plenitud del Espíritu Santo se encuentra disponible para que usted la reclame a cada instante. No somos nosotros los que usamos a Dios. Él es quien anhela usarte a su tiempo y a su manera. Dios desea usarte a su tiempo y a su manera. Eso significa que Dios me va a usar a mí, no de la misma forma que va a usar a Wildalis. Va a usar a Edwin de una forma totalmente distinta a la que va a usar a Lilian. Eso lo que significa son dones y talentos que el Espíritu Santo va a dar a cada uno, pero cada uno va a tener una obra que hacer para la testificación del reino de los cielos. Otros van a hacer a través del servicio, otros van a hacer a través de la predicación, de la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pastores, evangelistas, cualquiera, misioneros, cualquiera. Pero todos tienen un denominador común. Todo es para la gloria y la honra de Jesucristo. Para que su reino siga avanzando y Cristo pueda venir. Próximo, Nachel. Aquí se da una lista de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Porque usted dirá, bueno, ¿será que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo y tener la experiencia que tuvieron los discípulos que pudieron predicar en ese Pentecostés? El Espíritu le dio nuevos idiomas que pudieron predicar a un montón de gente de otras nacionalidades. ¿Será que el Señor puede hacer lo mismo en este tiempo final? Pues mira, próximo, Nachel. En Hechos 2:4 se nos dice que 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Próximo, Nachel. En Hechos 6:3 y en Hechos 6:8 se nos dice que los discípulos todos fueron llenos del Espíritu Santo y eran pecadores como usted y como yo. Gente pecadora, no eran gente más santa que tú y que yo. Eran gente común y corriente, pero que creyeron la promesa y se aferraron a ella y la reclamaron con fe. Se aferraron a Cristo. Próximo. El profeta Eliseo, miren esta interesante declaración en 2 de Reyes 2, 9 al 11 dice, esto quiero detenerme aquí, mira lo que dice. Cuando habían pasado Elías, ¿se acuerdan de Elías? ¿Verdad? El profeta, uno de los grandes profetas de la Biblia. Quiso descender fuego del cielo, ¿se acuerdan, verdad? Sobre el monte Carmelo. Dice, cuando Elías había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, ¿qué cosa? Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, porque Eliseo vio las maravillas que el profeta había hecho en presencia de todo el pueblo. Y le dijo Elías, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos por el camino y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo ¿en qué? En un torbellino. Tremenda transportación la de Dios. Cosa maravillosa. Próximo. Y sigue diciendo, viéndolo ¿quién? Eliseo. ¿Y qué le dijo Elías? Que si lo veía irse, le iba a acontecer así. ¿Y qué pidió Eliseo? Una doble porción del Espíritu Santo. Y sigue diciendo,
y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y Eliseo pasó en seco. Eliseo recibió la bendición de Dios y continuó con la misión del profeta Elías. Próximo. En 2 de Reyes 13, 20 al 21, da estos datos muy interesantes. Mire lo que dice. Y murió, ¿quién? Eliseo, el que había pedido doble porción del Espíritu Santo. Dice: y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos del profeta Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Cuánto había pasado de muerto? 1 año. Ya Eliseo estaba en huesos. Y usted dirá: hermano, nuestro Dios es real. No eran los huesos. El milagro no fue hecho por los huesos. El milagro fue hecho por el Espíritu Santo de Dios, que habitó en este santo hombre de Dios, que después de muerto, esa santidad de Dios todavía la tenía en esos huesos. Increíble, pero cierto. El profeta pidió doble porción. La pregunta es en esta mañana: ¿cuánto usted va a pedir del Espíritu Santo? La Biblia me dice que la sombra de Pedro. ¿La sombra de quién? La sombra de Pedro levantó un paralítico. Hermanos, esa es la experiencia que Dios desea que su iglesia tenga en este tiempo final. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Próximo, Nachén. ¿Ha demostrado Dios que ha habido personas llenas del Espíritu y que han hecho maravillas? Claro que sí. Próximo. Próximo. Quiero terminar con esta cita. Próximo. Páralo ahí. Esta cita se encuentra en Reavivamiento y Reforma, nuestra mayor necesidad. Páginas 6 y 9, si mal no recuerdo, lo decía allí la cita. Y miren esta cita del Espíritu de Profecía. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de ¿quién? De parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que esa promesa que hizo Cristo de enviar el Espíritu Santo no es apreciada debidamente.
Y yo puse entre paréntesis, estamos ebrios. Estamos como necios, invirtiendo en tiempo en estupideces, en cosas que no son de provecho espiritual, pero estamos ahí envueltos. Y sigue diciendo la sierva, si todos lo quisieran, todos serían ¿qué? Llenados del Espíritu Santo. ¿Tú lo quieres? Si tú lo quieres, tú serás lleno. Pero si lo quieres de verdad y de corazón, sigue diciendo la sierva, donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual en la iglesia. Y sigue diciendo ella, cuando los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no crece como debería de crecer? ¿Por qué? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra forma de que esto, mira, se levante en el nombre de Cristo. No hay otra manera. Y sencillamente tenemos que pedirlo. Reclamar con fe esa promesa. Próximo, Nachel, y termino con esta cita. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir, ¿qué cosa? Power, poder. ¿Por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? Pregunta ella. ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a quién? Respecto al Espíritu de Dios. Hoy en día predicamos mucho acerca del sábado, de la ley, predicamos mucho acerca de cómo comer bien, predicamos mucho acerca de los diezmos y de las ofrendas, predicamos un montón de cosas que son secundarias, que no es la base para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, no es el fundamento del crecimiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Necesitamos predicar, hablar, orar, clamar acerca del Espíritu Santo de Dios. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura, pero no es la base. Sigue diciendo ella, el Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que a los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debe elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Deberían unirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en los obreros de Dios dará la proclamación de la verdad, un poder que todo el honor y la gloria del mundo jamás podrán conferirle. La iglesia, tú, yo, todos nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera de cumplir la gran comisión
y de irnos a casa. Necesitamos entender que la iglesia, para recibir a Cristo, y pregunto, ¿Cristo viene ya o no viene ya? ¿Viene ya o no viene ya? Mire las señales, mire la profecía bíblica, mire el tiempo en el que estamos viviendo, mírelo. Y se va a dar cuenta, familia, que solo un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero si no ha venido todavía es porque todavía hay muchos que salieron a recibir al esposo, pero no tienen ese aceite extra en sus vasijas. Y si viniera hoy, si esa trompeta sonara hoy, lamentablemente no entrarían a la boda. Señor, Señor, ábrenos, le dijeron. Pero él le dijo, no te conozco. Cristo te está llamando a tener un encuentro con Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a conocerle? ¿Estás dispuesto a pedir ese bautismo? ¿Lo quieres? Entrega tu vida a Dios y Él se revelará a tu vida con amor y con bondad, porque ese es el deseo de tu Padre Celestial. Si ese es tu deseo, póngase en pie. Y vamos entonces a terminar con la alabanza. Ven, Espíritu, y a ser lleno del Espíritu Santo y llegar a ese blanco que es el reino de los cielos. Oremos. Bondadoso Dios y eterno Padre, oh Señor, hemos estudiado en esta mañana tu palabra. Hemos estudiado acerca de usted, oh Dios del cielo. Cuánto te necesitamos. Cuán imprescindible es tu presencia en nuestra vida. Oh Señor, eres nuestro todo. Muchas veces queremos vivir la vida cristiana alejados de ti. Pero la vida cristiana sin Cristo no es vida, es hipocresía. Por eso, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, por querer, oh Dios del cielo, vivir la vida alejados de ti. Oh Señor, perdónanos, límpianos en esta hora. Y oh Señor, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, te imploramos, porque tu Espíritu Santo haga morada eterna en nuestra vida y en nuestro corazón. Que sea Él el que nos guíe. Que sea Él, Señor, el que haga todas estas cosas que hemos mencionado en esta mañana. Que sea Él, Señor, el tomando el control de la agenda de cada día. Oh Señor, aquí está tu iglesia. Bautízanos con tu Espíritu. Gracias. Gracias, oh Padre Celestial, porque en esta hora usted nos concede su bendición. Gracias por tu Espíritu. Y oh Señor, que cada día podamos caminar con la seguridad de tu presencia y de que un día no muy lejano te veremos cara a cara, oh buen Dios y Salvador. Oh Señor, entre tanto, ayúdanos a mantenernos conectados a ti, con esa lámpara encendida, llena de la presencia de tu Espíritu, podamos proclamar al mundo que Cristo viene ya. Oh Señor, restaura nuestra vida a la imagen de Cristo, que todos puedan ver en nosotros la gloria de Jesús. Glorifícate, Padre, en tu iglesia. Es tu iglesia, es tu pueblo. Y oh Señor, gracias. Gracias, oh Dios, por recibirnos en esta hora. Bendiciones que te pedimos, confiando en los méritos de aquel que hizo la promesa, del que no falla, del que no miente, del que el que dice
y se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, iglesia, y que tengan todos un feliz sábado. ¿Cuánto le damos las gracias primeramente a Dios, verdad? Y después a nuestro hermano John Santos por ese lindo tema. Y que siempre el Santo Espíritu nos acompañe en todo momento y en todo lugar.